Desde hace 50 años funciona una fascinante fábrica de pasteles que los confecciona con antiguas recetas de la auténtica repostería francesa en 20 diversos sabores. Pasteles de fresa con crema, nata, choco queso, crema con durazno y pay de queso con blueberry. En panadería fina elabora conchas de chocolate y vainilla, donas, manzanas horneadas, cuernos de nuez y panqués. Tanto en la Plaza de Tenango como en sus sucursales en las plazas de Chalco, Tlalmanalco, Temamatla y Amecameca, hay venta al público de los quesos de la región y pedidos especiales de pasteles que también se sirven en sus restaurantes y cafeterías temáticas de la historia de cada municipio. Informes y pedidos de mayoreo y para eventos al 55 59 75 02 14 y al correo pastelesdetenango@hotmail.com. En Pasaje Catedral, en las tiendas Casa El Ángel, La Catedral y La Fe, nuestro compromiso es fortalecer los valores espirituales con la mayor variedad de artículos religiosos en México. Esculturas e imágenes, cuadros, cirios, candeleros, estandartes, urnas, Biblias, casullas y ornamentos para el clero, objetos litúrgicos y para celebraciones, regalos nacionales e importados. Y lo mejor en orfebrería de Latinoamérica. Casa El Ángel, en Guatemala número 10, local 17, en Pasaje Catedral. Teléfono 55 55 10 14 38. Facebook Casa El Ángel. www.casaelangel.com. Continuamos, queridos amigos, muy contentos haciendo un programa de televisión previo a un aniversario más del inicio de la independencia de México. Y yo estoy conversando con Hugo Cuéllar, que ya ve usted que cómo le sabe, ¿no? ¿Cómo le sabe? A ver, ¿qué hay más? ¿Historia o leyendas? ¿O historias de la leyenda o leyenda de las historias? ¿O cómo está esto de la independencia? Yo me acuerdo que hasta hace poco había unos billetes de 200 pesos con la Virgen de Guadalupe. Sí. Porque Hidalgo la traía allí, ¿no? Así y ahora traen un renacuajo, no sé qué. ¿Qué está pasando? Bueno, también hubo una sorpresa interesante del Banco de México con el billete de 20 pesos, con el ejército trigarante. Y aparece Iturbide, por ejemplo, ¿no? Esos yo los guardo, porque si está a la entrada, ¿es a Puebla o a México? A la Ciudad de México. A la Ciudad de México. En los nuevos billetes de 20. Así es. Ese está más padre que el del renacuajo. Sí, no, es que... Así es. Sí, pero la pregunta, si es más leyenda o historia o hechos, yo creo que es una mezcla de ambos, porque también se va a dar en función de la narrativa, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en Justo Sierra, José Vasconcelos, en un intento de perfilar la nación mexicana, ¿no? Justo Sierra sí era masonazo, ¿no? Pues sí. ¿Sí? Estaba dentro de la lista. lista. Dinos cuáles eran. Pues bueno, es que la lista es un poco larga. Sí, creo yo que todo el gabinete de Porfirio ya estaría dentro de, ¿no? A ver, ¿es cierto, porque se le acusa de ello, que lo era el padre Miguel Hidalgo? No lo era. A ver, tuvo influencia de ideas de la Ilustración, ¿no? Incluso conoció a personas que fueron masones, sí. Pero, a ver, para México o para Nueva España de ese momento no existía una logia instalada en México. Existirían después, ¿no? De hecho, quien va a fundar una primera logia va a ser Guadalupe Victoria. Por eso te digo, hay dos caras de la moneda, ¿no? Guadalupe Victoria va a fundar la logia del Águila Negra, por ejemplo, ¿no? ¿Con todo y que tomó el nombre de la Virgen? Sí. Y es que no es que sea algo incompatible necesariamente. Para ese momento, el pertenecer a una logia era pertenecer a un club, como a un grupo, ¿no? de intelectuales, pero que poco a poco se van a filtrar propuestas que son de carácter liberal y que poco se van a reflexionar. Estamos iniciando con una nación, ¿no? que está en pañales prácticamente. ¿Cómo vamos a perfilar a quién va a ser el gobernante? ¿Quién va a ser el político? Incluso creo que al propio Iturbide se le va un poquito de las manos a esta parte, ¿no? No necesariamente por su culpa,
Será, creo yo, más el Congreso que se declara soberano, por encima incluso del propio emperador. No obstante, pues hay ausencias, ¿no?, de parte de esos gobiernos. A ver, vamos a conocer a este hombre, ¿no? Agustín de Iturbide. Sí, sí. Porque para como están las cosas hoy, si hubiera sido alguien conveniente a la actualidad, pues estaría ya en los billetes de 1,000 pesos, ¿no? Sí. ¿No? Pero ¿por qué es tan ninguneado? Pues evidentemente porque choca con lo actual. Entonces, vamos a ubicarlo, a ver, los inicios de Agustín de Iturbide. El emperador de México, Agustín de Iturbide, nació en Valladolid, actual Morelia, en 1783. Fue un criollo hijo de José Joaquín de Iturbide, originario de Villa de Peralta, Navarra, España, y de María Josefa de Aramburu, proveniente de una noble familia de Navarra y Vizcaya. Tras cursar estudios en el seminario de su ciudad natal, ingresó al ejército realista a la edad de 14 años en 1797. A los 22 se casó con Ana María Huarte, con quien tuvo 6 hijos. En 1810 se negó a participar en la insurrección convocada por Miguel Hidalgo y defendió la ciudad de Valladolid contra la insurgencia, acción que le valió el ascenso a capitán y la misión de combatir a las guerrillas. Capturó a Albino Liceaga y a Ignacio López Rayón, quien tras la muerte de Hidalgo en 1811 se convirtió en líder de la insurgencia. Fue ascendido a coronel y luego recibió el nombramiento de comandante general de la provincia de Guanajuato. Con la ejecución del sucesor de López Rayón, José María Morelos, en 1815, la sublevación independentista pareció sofocada, aunque solo quedaba como dirigente Vicente Guerrero en el sur del país. En 1820, el virrey Juan Ruiz de Apodaca nombró a Iturbide comandante general del Ejército del Sur y le encomendó la tarea de someter a las tropas de Vicente Guerrero. Pero al comprender que no conseguiría derrotarlo, se alió con él y juntos presentaron el 24 de febrero de 1821 el Plan de Iguala, sustentado en 3 principios: independencia de México, igualdad de derechos para españoles y criollos y la fe de la Iglesia. El ejército trigarante de Iturbide logró dominar todo el territorio hasta provocar que el virrey Juan O'Donoghue firmara el Tratado de Córdoba el 24 de agosto de 1821, por el que reconocía la independencia de México. 3 días después, Iturbide entró triunfalmente en la Ciudad de México y al día siguiente proclamó la independencia al frente de una regencia con poderes ejecutivos. ¿Es cierto que las monjas agustinas le prepararon unos chiles en nogada cuando entró a la ciudad de Los Ángeles? Así es. ¿Iturbide? Sí. Desde ahí se inicia esa tradición. Aunque si bien también tenemos un pequeño recetario de la época del siglo XIX, ahí es una publicación muy interesante de Lina, pues no necesariamente figura el platillo, sino hasta que aparece la trigarancia. Y sí, tiene todo el sentido, los colores, ¿no? Del perejil, de la granada, de la nogada. Están los colores de la bandera trigarante. Pues yo fui con unas monjas clarisas de Puebla y les dije, oiga, ¿no me pueden hacer unos chiles en nogada? Es que nosotras no lo hicimos. Fueron las agustinas, las del convento de Santa Mónica. Entonces ya las fui a buscar, pero ya están aquí en México. Tienen su convento por Olivar de los Padres. Y entonces ya fui y ya me los hicieron. Ahora voy a ir otra vez. Todavía estamos a tiempo, ¿no? De cenar chiles en nogada y de gritar, ¡viva Iturbide! ¿Por qué en el grito nunca se grita viva Iturbide y ahora se gritan cosas como viva la fraternidad universal? ¿Eso qué significa? Sí, no, es una situación, te digo, como narrativa, ¿no? Al final de cuentas se trata de quitar de la historia a personajes específicos. Por ejemplo, ¿no? en el mismo himno nacional está incompleto y quitaron los párrafos que hablaban de las victorias de Iturbide, de las victorias de Santa Ana incluso. Recordemos que es en la época de Santa Ana donde se crea este himno nacional. Entonces, son situaciones que van, te digo, de la mano de una narrativa, de intentar borrar de la historia aquello que no conviene para el discurso liberal, el discurso republicano. Que continúa hoy. Así es, totalmente. ¿Cómo festejar, Hugo? La verdad ya. A ver si este año ahora sí decimos, ya que somos independientes, comportámonos como un pueblo. Creo yo. Y es buen momento, no es nada anacrónico, el revivir las 3 garantías. Suena un poco curioso, ¿no? Pero si pensamos en la unidad, lamentablemente hoy en día el país está completamente dividido, ¿no? Si somos de un bando o del otro,
en el púlpito presidencial todos los días se está dividiendo la nación, ya basta ¿De ahí de eso, está ¿no? surgiendo la división? Buena medida, ¿no? Porque el hecho de tener un pensamiento contrario... No nos habíamos dado cuenta. Sí, el hecho de tener un pensamiento crítico ya nos hace disidentes e indeseables. El pueblo se crea en función de las coincidencias aparentemente, pero no, el pueblo es más allá de un solo partido político. Y no nada más está limitado a ello, ¿no? Pensemos también en la independencia, en la garantía de la independencia, como el criterio no necesariamente de liberarnos de otra nación, sino de identificarnos como una nación mexicana. Y entonces, ¿qué es lo que nos da unidad como nación mexicana? Esos valores que están arraigados, sí, en nuestra fe. Somos una mayoría católica y no está mal decirlo, más allá de que existe una pluralidad, incluso, ¿no? Hoy en día, se puede integrar la pluralidad. La riqueza de esa pluralidad existe y es buena. ¿Nos da identidad? Exacto. Sin embargo, pues no también nos da afianzarnos, identidad. ¿sí? Ah, ok. Entonces, ¿de quién es la imagen en el estandarte de Hidalgo? Exactamente. Y no hay que tenerle miedo a ello, ¿no? Es lamentable que de pronto las decisiones de gobierno vayan de la mano con ir borrando esa identidad. Simplemente el hecho de querer quitar los nacimientos, por ejemplo, ¿no? O en las festividades que ya se acercan, decembrinas, que ya no podemos tener símbolos cristianos. ¿Por qué la necesidad de quitarnos ese arraigo? Es parte de nuestra identidad y también es parte de nuestra cultura. Sí, quítale a un pueblo su identidad y le quita sus raíces. Así es. En otro tema, vamos a ver qué nos dice el Evangelio para este domingo. La palabra del Señor hoy. El Evangelio del Señor para este domingo. Como ya tengo muy poquito tiempo contigo, mi querido Hugo, ¿te puedo lanzar así varias preguntas? Las que gustes. ¿Es cierto que fueron excomulgados Miguel Hidalgo y José María Morelos? En la práctica sí, pero en efecto legal no. Quienes estuvieron involucrados en esas excomuniones fue tanto el obispo de Puebla, el obispo de Michoacán, el obispo de la Ciudad de México, ¿no? Abad Iqueipo es el que inicia, y es curioso porque es amigo de Hidalgo. No obstante, pues toma una decisión para amortiguar un poco el proceso de independencia. Pensemos que había sido una situación muy revolucionaria, muy escandalosa, ¿no? Con incluso muertes de inocentes. Tenía que haber una medida para evitar este tipo de situaciones. Ajá. El Hulk de esta historia, o sea, el Pípila, ¿sí es cierto? ¿Sí existió el Pípila? No existe. ¿Tampoco? No. Hay muchos personajes que son creados de manera ficticia para darle sentido a ciertos procesos, pero el Pípila no existe, ¿no? A ver, posiblemente habrá sido algún zapador, del grupo de zapadores, que son esos personajes que dentro del ejército se dedican a la colocación de dinamita, ¿no? Para poder volar, por ejemplo, la puerta de la alhóndiga, porque con una antorcha imposible quemarla en cuestión de unos minutos, ¿no? Sí, claro. Entonces tenías que volar la puerta para que ingresara la milicia. Y en este caso milicia, ni siquiera militares, ¿no?
Es cierto, oye, que sí es cierto, me parece terrorífico, así como de Halloween, que pusieron las cabezas de los insurgentes ahí en la albóndiga de Granaditas, ¿es cierto? Sí, eso sí, fue muy Eso es cierto. terrible, ¿no? Sí, fue una medida, creo que, medida desmedida, ¿no? Además, eso era una costumbre europea, más bien inglesa, Sí, sí, poner en picas las cabezas de los rebeldes. sí, sí, así es. Eso no era español. No, pero bueno, al final de cuentas fue tal vez como de la autoridad civil la mejor forma de darle el ejemplo. Fue lamentable, ¿no? Creo que la mejor forma fue la de Apodaca. ¿Cuál es tu conclusión, Hugo? Pues creo que necesitamos entendernos, insisto, ¿no? En ese proceso de independencia como una nación íntegra, con una gran historia. Somos de 200 años, estamos a punto de, ¿no? Bueno, ya se cumplió, pero me refiero en este proceso de los últimos años de independencia, hasta el 24. Y de pronto entender ese proceso, a mi parecer, debería de ir de la mano con unirnos, ¿no? Con buscar una identidad en una nación, en una historia, y también este vínculo que nos da la fe católica. No creo que tengamos que avergonzarnos por nuestra fe. Lamentablemente hoy en día parece ser que es la tendencia. Y eso es una parte de nuestro arraigo, de nuestra identidad nacional. Entonces, repensar a los personajes, evitar quedarnos solamente con narrativas o con leyendas. Aquí ya comentábamos algunos detalles que son mentiras, ¿no? Y que de alguna forma deben de recuperarse los datos exactos, los datos precisos. Hay grandes historiadores, ¿no? En paz descanse el doctor Manuel Olimón, sacerdote, que le dedicó un gran Manuel estudio. Olimón Nolasco. Así es, ¿no? Un gran investigador, ¿no? Que nos hace mucha falta y que no concluyó una investigación sobre la masonería en México, pero que dio realmente un aporte importantísimo a la historia. Está la doctora Guadalupe Jiménez Codinac, el doctor Rafael Estrada Sámano, su hijo Estrada Mitchell, o sea, personajes que hoy en día siguen, ¿no? Con nosotros y que nos pueden dar una aportación importantísima para que entendamos la identidad nacional desde los hechos y no desde las leyendas, que es lo más importante. ¿Y tú, querido Hugo, pues que has venido aquí a, oye, en una hora, pues presentarnos los hechos y no las leyendas y los festejitos esos, ¿no? Que está bien alegrarse y viva México, está muy bien, pero hay que hacer que México viva. Así es. Gracias, querido amigo. Al contrario, gracias a ti. Hugo Cuellar, presidente de la Asociación Civil Orden de Guadalupe y también el historiador. Con esto nos vamos, queridos amigos. ¡Viva México! Claro, ¡viva México! Vivan los mexicanos y los héroes que nos dieron patria y los héroes que también nos dieron patria, aunque no se mencionen. Que vivan ellos también. Somos una nación, somos un pueblo, somos el pueblo de la Virgen de Guadalupe, cuya imagen enarbolada en un estandarte dio inicio a la independencia de México. Ahora, seamos un pueblo de hermanos, buscando el bien común, no buscando a quién fregar, a quién robarle el celular en el pecero, y a quién secuestrar, y a quién asaltar, y a quién engañar. Basta ya de eso, ¿no? Para que podamos gritar con dignidad, ¡viva México! Gracias por el favor de su atención. Dios le guarde.